Hola, hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se les desea siempre en cada videito que subimos por aquí, y en verdad espero que su día esté yendo mejor por encima de lo regular. Y miren, ¿qué les trae Manuel Ewe el día de hoy? Chicos, por fin retomamos los tops en el canal y hoy estamos con el top 5 de los mejores mutantes heroicos del juego de MGG actualmente, chicos. Ojo, antes de empezar con el video y ir a detalles, en este top están descartados lo que es el mutante heredero de los 5 anillos y archivista eterno, chicos. Ya saben que estos dos mutantes están absurdamente rotos y obviamente ellos ocuparían los dos primeros lugares, así que entre yo y ustedes, la comunidad, hemos decidido en sacar a estos dos mutantes, así que este será un top 5 de los mejores mutantes heroicos a partir de estar sin ellos, ¿ok? ¿Entendieron ese punto, chicos? Así que si ya comprendieron ese punto, ¿qué tal si vamos directamente y empezamos con este top 5 de los mejores heroicos de MGG? Y empezamos este grandioso video con nada más y nada menos que la super waifu heroica, obviamente, Dama del Crepúsculo. Esta mutantita mítico con necro que cuenta con la habilidad de absorción de vida. Veamos esas estadísticas que le hacen merecer este lugar. Ya saben que ella tiene una velocidad de 3.13, de hecho es la velocidad más lenta del juego por si no lo sabían. Cuenta con una vida total de 6.890 puntos, lo cual es grandiosa. El daño de sus ataques es de 2.101 puntitos, mientras que su absorción de vida es de 315 puntos, lo cual abarca un 15%. Como dato extra, chicos, que le digo, esta mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de absorción pasa a ser de un 30%, lo cual ya representa una absorción de vida algo aceptable, pero un poco mala comparada con su velocidad, obviamente, chicos. Entonces, se gana este quinto lugar, chicos, más que todo porque esa vida es muy grandiosa. De hecho, la Dama del Crepúsculo es la segunda mutante con más vida de todo el juego, chicos, de todo MGG. Ella es la segunda mutante con más vida, detrás del archivista eterno. Otro super dato sería que ella es la quinta mutante con más daño del juego. O sea, es la segunda con más vida, pues también es la quinta con más daño en total. Una mutante que se usa muy poco, más que todo por su lentitud, pero más que todo es porque es mítico. Pero ya saben que ya tiene una combinación legendaria de orbes con respuesta que es una molestia total. Pero de por sí un merecido puestazo que se lleva la Dama del Crepúsculo. Puesto número 4, cracks, y aquí tienen al mamadísimo y poderoso Borrasca, mutantito mítico con sable que posee la habilidad de debilitamiento. Veamos por qué se gana también este lugar. Ya saben que cuenta con una vida total de 1296 puntos, su velocidad es de 12,5, lo cual lo posiciona como el tercer mutante más veloz del todo el juego, aunque hay varios empates con ese lugar, pero sería el tercero. Cuenta con un daño de sus ataques de 399, el debilitamiento es de 199 puntitos, lo cual representa un 50% de debilitamiento, lo cual es mucho. Pero para que sigan en las expectativas, este mutante al alcanzar el level 25, su habilidad de debilitamiento pasa de un 50% a un 80%, chicos. Sí,
Si son nuevos jugadores, han escuchado bien, 80%, lo cual convierte al Borrasca con el mutante con mayor debilitamiento de todo el juego, chicos. Sí, Borrasca es el que posee más debilitamiento en el juego, respectivamente a porcentaje, porque en cantidad no lo es, pero ya saben que el porcentaje al final es lo que importa y eso lo convierte en el personaje con mayor debilitamiento. Como les dije, es el tercer mutante más veloz de todo el juego, ya detrás de las Ceres, del Carlinger. Y bueno, como les digo, Borrasca ya saben que tiene su función principal, que es debilitar. Ya saben que lo que es contra las Mimic, Gloovers, archivistas, inclusive pesadillas vivientes, el mutante es muy vital cuando le toca ese rol. Y en serio que lo notas. Así que cuarto lugar, súper para el Borrasca. Y bueno, chicos, aquí hacemos esta breve transición, chicos, porque ahora toca hacer las menciones honoríficas. Sé que es algo temprano en el video, pero prefiero hacerlos antes de abarcar los 3 primeros lugares. Ya saben que las menciones honoríficas van a aquellos mutantes heroicos que estuvieron muy cerca de entrar al top, pero obviamente porque le faltó algo en sus estadísticas no lo hicieron. Así que en realidad el mutantito que estuvo más cerca fue el Orión, chicos. Ya saben, el mamadísimo Orión, que tiene su increíble daño para esa velocidad. Luego tenemos al Mad Mike, chicos. Ya saben, un mutante somorfo galáctico que de por sí en su tiempo o actualmente se sigue one-shoteando cybercitos que se encuentren por ahí. Luego tenemos de sorpresita al mutante de esta incursión actual, Vainamoinen, chicos. Un mutante que a muchos les desagrada, pero estadísticamente merece la mención. Luego tenemos al poderoso Pierro, chicos. Ya saben, mutantito que tiene un daño más que aceptable, una vida normalita para su velocidad, pero más que todo es que entre el daño y el escudazo que tiene, se lo merece. Y como última mención honorífica, obviamente no se nos tenía que olvidar el poderoso Assailant. Daño y herida mamadísima. Así que bueno, aquí tienen las menciones honoríficas. Cualquier otra mención que ustedes les gustaría haber incluido, déjenme en los comentarios, chicos. Ya saben que allá los leo y hablamos sobre eso. Así que continuemos con el top, chicos. Ahora sí, llegamos al tridente de los mutantes mamadísimos, chicos. Y aquí tenemos al tercer lugar al Filias de Rocas. Mutante cyber con sable que tiene la habilidad de herida. Por cierto, también es un mutante de una anterior incursión. Él tiene una velocidad total de 4.35 puntos. Tiene una vida de 4804, el daño de sus ataques es de 1762, posee una herida de apenas 88 puntitos, lo cual es muy baja, pero como les digo, el mutante al alcanzar el level 25, en su plus de su habilidad de herida se convierte a un 25%, lo cual pasa a tener una herida un poquito de lo regular. Un mutante que llega a este tercer lugar, chicos, porque para su velocidad tiene una vida muy buena, un daño muy bueno, una herida aceptable. O sea, digamos que la herida no cuenta mucho, pero es porque es un mutante muy equilibrado, chicos. El mutante ya saben que se usa mucho, es muy equilibrado. Obviamente está aquí por ser heroico, así que eso del tercer compartimiento para un orbe lo vuelve totalmente poderoso. Un mutante que es muy bueno para combatir míticos, somorfos, cyber incluso, chicos. O sea, un mutante muy bueno. Y por eso es que se menciona en este tercer lugar, chicos. Uno de mis mutantes cyber favoritos. Así que este puestito se lo lleva el Filias de Rocas. O de Rocas, como le dicen muchos también. Y aquí tenemos al subcampeón, chicos, al segundo lugar, al medalla de plata. Y están viendo presentemente al poderoso Gerald Steel Garden, chicos. O como le digo yo, Gerald mamado Steel Garden. Mutante doble mítico que posee la habilidad de escudo. Veamos esas estadísticas. Ya saben que él cuenta con una velocidad de 4.17, una vida total de 5743, lo cual es grandiosa. El daño de su ataque individual es de 1889, mientras que su múltiple hace 995.
Su habilidad de escudo es de 556 puntos, lo cual representa un 28%. Pero al alcanzar el level 25, chicos, el plus de su habilidad pasa de un 28% a ser de un 42%, lo cual ya pasa a tener un escudo más que grandioso. Ya saben, un mutante muy bueno, chicos, que se veía mucho, era meta hace meses antes de que llegara ese pinche archivista eterno. Era un mutante muy pero que muy usado, que de hecho hace poco vino a la tienda, así que los nuevos jugadores que lo compraron van a ver el poder que tiene este mutante. Como otros datos, chicos, el Gerald Steelgarden actualmente es el mutante número 10 con más vida, el 10º. Hace poco de menos de 2 semanas era el 9º, pero con la salida del nuevo mutante Cabloide, ahora él desciende un puesto y pasa a ser el 10º. Otra cosita también es que el Gerald Steelgarden sería el 12º mutante con más daño individual del juego, el mutante número 12, para los que no hayan comprendido. Entonces, chicos, un mutante totalmente mamado, por eso se lleva este segundo lugar como el segundo mejor mutante heroico de todo el juego, chicos, sin contar, ya saben, chicos, los innombrables. Así que aquí tienen al poderoso y mamado Gerald Steelgarden. Obviamente, chicos, obviamente este primer lugar no se lo quita nadie, y estamos hablando del poderosísimo Spin Fury, mutantito cyber con sable que tiene la habilidad de escudo. Veamos por qué se gana este primer lugar. Ya saben que el mutante cuenta con una velocidad de 11.11 puntos, una vida total de 1964, el daño de sus ataques es de apenas 763 y cuenta con un escudito de 137 puntos. Aquellos nuevos jugadores que nunca han visto un video mío explicándole el Spin Fury se preguntarán ¿por qué se gana este primer lugar, chicos? Pues bueno, él hace varios meses fue bufeado, mejor dicho, reworkeado, porque le subieron increíblemente el daño, pero le bajaron mucha vida. Así que, ¿qué es lo oculto en el mutante, chicos? Que ahí, como les dije, él posee un ataque de 763. Pero no es así, porque él tiene un daño oculto. Mejor dicho, chicos, aquí le vamos a decir su daño real, porque el daño real del mutante es de 1200 puntos aproximadamente, lo cual ya resulta una barbaridad. Un mutante que se ha vuelto demasiado meta, ya muchos lo deben de ver hasta en la sopa, en el PvP, o muchos de ustedes deben de usarlo bastante porque es realmente útil, chicos. Se ha vuelto totalmente meta. Literal ha destronado a la pobrecita Mimi Cronocurva. Se puede one-shotear Zeus, al igual que la Mimi Cronocurva, como mencioné. Sirve muy bien contra herederos, contra archivista. Un mutante actualmente uno de los mejores antimetas que puedes tener en el juego. Bueno, me desvío un poquito. Para que sepan otra estadística, ya saben que yo dije que ahí el escudo es de 137 puntos, lo cual apenas representa un poquito de porcentaje. Pero al alcanzar el level 25, el mutante, su habilidad de escudo pasa a ser un 27%. No es la gran cosa, pero para ser un mutante veloz, que hace un daño brutal, ese escudo le ayuda mucho a recibir y soportar las respuestas adecuadamente. Entonces, chicos, un mutante que ya le he dedicado como 3 videos, chicos. Mutante totalmente meta, recomendable 1000%, por eso es el mejor heroico actualmente, sin mencionar a los 2 reyes que descartamos desde un principio. Así que, primer lugar, el mamadísimo recontra poderoso Saiyajin Spin Fury. Entonces, cracks, en verdad espero les haya gustado este video, este top. Ya saben que desde un principio descartamos lo que fue el archivista eterno y el heredero para que el video no fuera como que algo ya repetitivo de lo que tenemos actualmente en el meta. Así que ahí tienen el Spin Fury como primer lugar, Gerald Steelgarden y sucesivamente. Como siempre les digo, chicos, en los comentarios me gustaría que me dejaran cuáles posiciones hubieran intercambiado o cuál mutante hubieran incluido a su gusto, o mejor dicho, estratégica y estadísticamente. No se olviden de comentar para ser saludados también en un próximo video.
Antes de irnos, chicos, les recuerdo unirse. Chicos, los invito a unirse a mi servidor de Discord, que ya somos poco más de 1000 miembros. Me alegro que llegáramos a eso. Y bueno, ya allá pueden entrar, preguntar lo que sea sobre MGG, chicos. Cualquier duda que tengan, algún tips que necesiten, dudas sobre recomendaciones de orbes, lo que sea. Allá pueden entrar, pasar un buen ratito, conversamos y hasta pasamos memes. Y ahora sí, chicos, en verdad espero les haya gustado el video. Los invito a suscribirse si son nuevos por acá. Y ya, sin decir más de lo mismo, chicos, también me gustaría que dejaran en los comentarios qué otros talks quisieran ver en el canal. Y atentos en la sección de comunidad, porque allá estoy haciendo las encuestas para seleccionar este tipo de talks. Y de hecho, ustedes seleccionaron este. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Check you and me, into your job. Bird is the name, then baller did the chain. Tono for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queen. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave.